Bueno, lo primero que yo quiero señalar es que en Chile desde hace alrededor de unos, formalmente a lo menos desde hace 15 años o 17 años, cuando empezó la reforma que impulsó Frei Ruiz Tagle, tenemos un currículum que se basa fundamentalmente en entregar materia y que los alumnos demuestren que la aprendieron después en una prueba que es el CIMSE. En segundo lugar, aparte de esto de que el currículum se entiende como pasar materia y después demostrar que se aprendió tomando una prueba. En segundo lugar, que no hay ninguna relación entre una asignatura y otra dentro del currículum, a pesar de que se introdujeron los objetivos transversales el año 95, pero el profe de matemática pasa una materia que es su materia, el profe de lenguaje pasa su materia, el de filosofía la suya, el de historia la suya, pero en realidad no se encuentran por ninguna parte. Y por lo tanto el estudiante prácticamente pasa de una clase a otra sin comprender en realidad para qué está ahí, digamos. Y por qué tiene clases de inglés, por qué tiene clases de lenguaje, por qué tiene clases de matemáticas o de historia. No se siente parte, no está como haciendo un proceso. Esto es tan así que yo quiero señalar un par de elementos que a mí me parece que son muy importantes. Lo primero es que el CIMSE, la prueba que se toma a los cuartos básicos, a los octavos, también a los segundos medios, se ha transformado prácticamente, yo diría, en la finalidad del sistema escolar. O sea, los niños van a la escuela para prepararse para el CIMSE. ¿Cuál es la concepción que la derecha tiene de la escuela pública? Una escuela donde la gente vaya a aprender a leer, a escribir las 4 operaciones y no aprenda nada más. El resto lo aprende en la casa o lo hacen las escuelas privadas que tienen de familias que atienden las familias de más recursos. Y esa educación la pueden dar las congregaciones religiosas, las fundaciones, las empresas, y la educación que es de propiedad del Estado, que actualmente administran los municipios, solamente enseñar lo más mínimo de lo mínimo, e incluso entregarle a fundaciones privadas y a empresas la responsabilidad de educar a nuestros niños. Entonces, este foro es muy importante y porque me parece a mí que en esta idea de las reformas que se están haciendo a lo que los niños aprenden en la escuela, está formando una masa de ciudadanos en el futuro absolutamente funcional al sistema. Si nos ponemos a hablar de currículo, podemos hablar, claro, efectivamente de los contenidos mínimos obligatorios, hablar de cómo se han excluido asignaturas de la educación formal chilena, de la educación pública, eso hay que decirlo, porque los colegios de la élite siguen teniendo educación cívica, siguen teniendo arte, siguen teniendo filosofía, porque ahí sí se entrega una educación integral, porque ahí sí se ve la educación no solamente para cumplir con las pruebas estandarizadas, sino que ahí, para ellos la educación sí es integral, para el resto es para salir a hacer funcionar el sistema. ¿Existe una visión de cómo se tienen que formar los futuros docentes? El que estudia en una universidad pública, el futuro docente que estudia en una universidad privada o el que estudia en un instituto. ¿Cuántas carreras de pedagogía existen hoy en Chile? ¿Y cuál reguladas están por el Estado? Y también tiene que ver con que el currículo para los futuros docentes tiene que ver también con más investigación. Los docentes hoy día nos están formando para que seamos menos reproductores de los programas que se establecen. Entonces, efectivamente, el gobierno dice tenemos que establecer un currículo para toda la educación y estos futuros docentes tienen que ser quienes lo reproduzcan. Pero lo reproduzcan ¿cómo? ¿Tal cual como señalan los programas? ¿Tal cual como se señalan en las bases curriculares? ¿O tienen que ser permanentes investigadores, tienen que ser constructores de conocimiento dentro de la aula? Pero hay un gran desconocimiento con respecto a la educación inicial, porque no da lo mismo invertir millones y millones en educación inicial si no tenemos claro para qué lo estamos haciendo. Una muy buena intervención en educación inicial puede generar resultados incalculablemente valiosos para una persona, para un individuo y para la sociedad. Pero una mala intervención puede generar resultados nefastos. Es muy importante. A veces pensamos que los niños van al jardín a jugar, que van a compartir con otros amiguitos y que da lo mismo lo que pasa en esos años. Sabemos ahora por las neurociencias, sabemos hace mucho tiempo, ahora está de moda las neurociencias, pero hace mucho tiempo se sabe lo importante, lo clave que son los primeros años de vida.
lo importante que es una buena intervención en esos años. Educar a la familia para educar a sus hijos. Lo importante que sería que el jardín no fuera una cosa que los papás fueran a depositar a sus hijos ahí, ¿ya? Una solución para la que las madres puedan ir a trabajar. Lo importante que sería que nuestra sociedad se preparara para que el jardín infantil fuera un acompañamiento a esas madres. La educación inicial no es solo entrega de conocimiento, no es solo que los niños jueguen, es totalmente integral, y ojalá el resto de la educación fuera de esa manera también. Una persona no aprende cuando es niño haciendo, y cuando es grande aprende solamente porque le dicen. Siempre aprendemos haciendo, toda la vida aprendemos de la misma forma. Nuestros juegos de niños son diferentes a nuestros juegos de grandes, pero siempre aprendemos haciendo, y eso ha sido radicado incluso en la educación inicial. Desde luego, partir diciendo que currículum es una serie de contenidos, una serie de aprendizaje, es muy escaso respecto de lo que se quiere en una sociedad instalada históricamente en algún momento y que quiere construir personas hacia el objetivo que esa sociedad en ese instante quiere. Por lo tanto, la educación también tiene un aspecto histórico. Y en este sentido, nosotros, en un proceso que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, hemos señalado que el Sistema Nacional de Educación en Chile es un sistema que ha fracasado en su generalidad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Desde luego, hoy día, un sistema hereditario, un sistema que he heredado de la dictadura, bien poco va a entregar en los aspectos culturales. Por lo tanto, necesitamos un currículum que sea favorable hacia una construcción democrática más amplia hacia la sociedad, y no una persona que sea muy flexible, muy fácil de tomar y colocarlo en una rama de actividad económica a muy bajo precio. En fin, necesitamos tantos cambios que sabemos que con un gobierno de derecha no van a ser posible que se produzcan. Por eso pensamos que lo que debe haber en Chile es otro tipo de gobierno, y a ese es el que hemos llamado el gobierno del nuevo tipo. De eso vamos a conversar en este momento. Voy a dejar con ustedes al colega presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, al colega Jorge Avedrapo. En primer lugar, creo yo, debemos definir lo que entendemos por gobierno de nuevo tipo. Obviamente se trata de derrotar a la derecha. ¿Significa entonces que un gobierno de nuevo tipo volver a los gobiernos anteriores, a los gobiernos de la concertación? ¿Qué características tuvo ese gobierno de la concertación? En primer lugar, se mantuvo la constitución política del Estado. Eso es lo primero que debemos nosotros despejar. Sin embargo, tenemos también otros aspectos, como por ejemplo, que no se puso freno al saqueo de nuestras riquezas básicas, como por ejemplo que el cobre esté en este momento en manos del 72% en manos de empresas extranjeras. También se produjo un problema grave respecto a lo que nosotros podríamos llamar que se mantuvo y se mantiene la desigualdad tremenda en este país. El gobierno de nuevo tipo no significa volver a la administración de los gobiernos pasados, recientemente pasados, sino que tendría que haber un gobierno primeramente basado en un programa previo que debiera contener al menos los siguientes aspectos. En primer lugar, debe haber un programa que demande educación pública, gratuita,
no créditos como los que son los que se están en este momento ofreciendo de parte del gobierno, la derecha. Eso es inaceptable. Tiene que haber educación pública, gratuita de verdad. En segundo lugar, impedir la privatización total de la salud, como es lo que se está pretendiendo ahora. Eso debiera tener el programa para un gobierno de nuevo tipo. En tercer lugar, poner fin al lucro, pero de verdad, el lucro en educación, pero también en salud, en previsión, cambio al sistema de AFP, todo aquello que involucra un tremendo lucro y enriquecimiento de las clases poseedoras y de las grandes empresas y de los bancos, eso tiene que estar dentro del programa. Debe, a nivel de educación, debe ponerse fin a la municipalización de la enseñanza, pero con una propuesta que es la que tiene el Colegio de Profesores de pasar las escuelas a manos del Ministerio de Educación. Eso tiene que ser parte del programa. Fin al financiamiento compartido en las escuelas. El financiamiento compartido es lo que ha destruido la educación pública, por lo tanto debemos ponerle fin a ese financiamiento compartido. Cambios al Código del Trabajo, ya lo decíamos recién, derecho real a huelga y negociación colectiva de los trabajadores. También debiera haber dentro del programa transformaciones políticas importantes, que se termine con la constitución política del Estado. La constitución política del Estado no es posible que llevemos ya más de 30 años y mantengamos la misma constitución política. Eso es inaceptable. Y terminar con el sistema binominal de elecciones. Debe haber también dentro de esta reforma política un plebiscito para dirimir lo que la sociedad en este momento está fuertemente pidiendo y exigiendo. Nos invitan a participar en esto y nos dicen, los profes vamos a ir a hablar del nuevo tipo de gobierno. Entonces uno dice, bueno, el nombre, ¿cierto?, da para mucho, entonces hay que tener a un grado de reparo cómo interpretamos las palabras, porque no nos olvidemos que la derecha, ¿cierto?, llegó al gobierno haciendo una nueva forma de gobernar. Nosotros hacemos un gobierno nuevo tipo, pero ¿cuál es ese nuevo tipo? Entonces, primero que nada, señalar que los profesores y amigos que están con nosotros hoy día formamos parte, ¿cierto?, de un grupo humano que nos concentra y nos convoca a una historia. Es decir, nosotros, ¿cierto?, somos hijos de principios ideológicos que nos dicen de que el adversario es uno solo. El adversario, ¿cierto?, logró una victoria que esperemos sea transitoria en términos electorales. Se posesionaron en la moneda, ¿verdad?, a través de la elección popular. Ese es nuestro gran dilema hoy día. Entonces hoy vemos que producto de todos los desaciertos para nosotros, la gente de oposición, la gente que somos adversarios de este modelo, para nosotros es un desacierto, pero para el gobierno no son desaciertos. Para el gobierno lo único que está haciendo es cumplir con su agenda, que es el ADN de ellos. O sea, tampoco podemos pedirles, ¿cierto?, que hagan otra cosa. Ellos están haciendo lo que les es propio. Ellos ganaron el gobierno para implementar lo que les es propio. O sea, tampoco, no nos engañemos, o sea, no le podemos pedir que hagan otra cosa. Si decimos eso, nos estamos engañando solo. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra, que seamos capaces de demostrarle a la población que lo que está haciendo la derecha, ¿cierto?, es parte de su ADN y que conspira absolutamente en contra de nuestros legítimos intereses como trabajadores. Porque finalmente aquí nos han ido ganando los espacios y posesionando términos y dichos que de repente nos perdemos nosotros mismos. Si finalmente este es un tema de clase. Eso es, finalmente un tema de clase. Aquí estamos quienes creemos en la lucha de clase. Eso no ha desaparecido. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando estudiantes rayaban, decían, de la sala de clase a la lucha de clase. Eso es.